Tomás era un niño tranquilo, de ojos grandes y curiosos, que vivía en una casita de techo rojo al borde de un pueblo rodeado de árboles altos, flores silvestres y caminos de piedra. Desde afuera, cualquiera habría dicho que Tomás era feliz todo el tiempo. Siempre iba limpio a la escuela, saludaba con educación, ayudaba a su mamá a poner la mesa y jamás gritaba cuando algo le molestaba. Los vecinos lo veían pasar y decían, qué niño tan bien portado, y su maestra sonreía al verlo sentado en silencio, con sus cuadernos en orden. Pero nadie sabía lo que ocurría dentro de él. Nadie imaginaba que, cada vez que Tomás sentía tristeza, enojo, miedo o vergüenza, no lo decía. Se lo guardaba. Se lo tragaba. Apretaba los labios, bajaba la mirada y seguía como si nada. Y una noche, sin saber cómo ni por qué, descubrió que sus emociones no desaparecían, solo cambiaban de lugar. Todo comenzó una tarde gris, cuando volvió de la escuela con el corazón apretado. Ese día había trabajado con mucho esfuerzo en un dibujo para la clase. Había pintado un bosque con luciérnagas doradas, un lago azul oscuro y una luna enorme reflejándose en el agua. Estaba orgulloso de su dibujo, tanto que incluso imaginó enseñárselo a su mamá al llegar a casa. Pero durante el recreo, dos compañeros lo vieron sobre su pupitre y se rieron. Uno dijo que parecía una mancha oscura, y el otro dijo que las luciérnagas parecían gotas de sopa. No fue una burla muy fuerte, ni una pelea, ni algo que los demás recordaran al terminar el día, pero para Tomás fue como si le hubieran soplado frío directo al corazón. Sintió ganas de llorar. Sintió un nudo en la garganta. Sintió el impulso de decir, no se burlen, me esforcé mucho. Pero no dijo nada. Solo sonrió un poquito, como si no importara, dobló su dibujo y lo metió en la mochila. Al llegar a casa, su mamá le preguntó cómo le había ido, y él respondió lo de siempre, bien. Cenó en silencio, hizo la tarea, se puso la pijama y se fue a dormir. Pero esa noche no podía pegar los ojos. La tristeza seguía ahí, redonda y pesada, como una piedra tibia en el pecho. Tomás se levantó de la cama y miró hacia la ventana. La luna entraba en su cuarto con una luz blanca y suave, y sobre su escritorio había un pequeño frasco de vidrio que antes había tenido miel. No sabía por qué, pero sintió ganas de acercarse a él. Lo tomó entre sus manos y, en el momento en que sus dedos tocaron el vidrio, ocurrió algo extraño. Aquella tristeza que llevaba guardada dentro comenzó a subirle por la garganta como un suspiro brillante. Una pequeña nube azulada salió de su boca, giró en el aire como una cinta de humo luminoso y entró en el frasco. Tomás dio un salto hacia atrás del susto. El frasco tembló apenas, y luego quedó en calma. Dentro de él flotaba una neblina azul con destellos plateados, suave como una nube de invierno. Tomás se quedó mirando el frasco con los ojos muy abiertos. Sintió sorpresa, sí, pero también alivio. El peso de su pecho había desaparecido. La tristeza ya no dolía igual. Ahora estaba ahí, enfrente de él, encerrada en el vidrio. Acercó el rostro al frasco y pudo escuchar un sonido bajito, como una gota cayendo en un estante. Lo dejó sobre el escritorio, volvió a la cama y, por primera vez en horas, pudo dormir. A la mañana siguiente pensó que todo había sido un sueño extraño. Pero no. El frasco seguía allí, y dentro aún danzaba la neblina azul. Tomás lo tocó con cuidado y sintió un pequeño escalofrío en la punta de los dedos. No quiso contarle a nadie. Algo en su interior le dijo que aquello era un secreto. Pasaron 2 días, y entonces ocurrió de nuevo. Esta vez fue enojo. Su primo Bruno había ido de visita y, mientras jugaban en el patio, le desacomodó una construcción de bloques que Tomás llevaba más de 1 hora armando. La torre cayó con un estruendo seco. Bruno se rió y dijo que solo era un juego, pero Tomás sintió una llamarada subirle por el pecho. Quiso gritarle que no era gracioso. Quiso decirle que había sido injusto. Quiso apartarse y llorar de rabia. Pero hizo lo que siempre hacía, apretó la mandíbula, recogió los bloques y dijo en voz bajita, no importa. Más tarde, cuando estuvo solo en su habitación, encontró otro frasco vacío sobre el estante. Era pequeño, redondo, con tapa dorada. Apenas lo tocó, una chispa roja salió de su pecho,
giró con fuerza y se metió adentro. El frasco se entibió en sus manos, y dentro apareció un humo rojo anaranjado, brillante como una brasa. Tomás respiró hondo. El enojo desapareció de su cuerpo, y otra vez sintió ese alivio extraño. Era más fácil así, pensó. Mucho más fácil guardar lo que sentía que decirlo. Desde entonces, empezó a hacerlo cada vez más seguido. Si algo le daba miedo, lo guardaba en un frasco. Si sentía vergüenza, también. Si estaba celoso, confundido, herido, frustrado o solo, buscaba un frasco vacío y dejaba allí lo que no quería mostrar. Algunos eran altos y delgados, otros, bajos y anchos, unos tenían tapa plateada, otros corcho, otros cristal labrado. Como si el cuarto supiera lo que Tomás necesitaba, siempre aparecía un frasco nuevo cuando una emoción difícil quería salir. El niño los acomodó en una repisa detrás de su cama, donde nadie los veía. Y así, sin darse cuenta, fue llenando su habitación de emociones que no había nombrado. Había un frasco verde con puntitos amarillos que guardaba la envidia que sintió cuando premiaron a otra niña en la escuela. Había uno gris con hilos blancos que guardaba el miedo de la noche en que oyó discutir a sus padres en la cocina y creyó, sin entender bien por qué, que algo malo estaba pasando. Había uno rosado muy pálido donde quedó atrapada la vergüenza de haberse equivocado al leer en voz alta frente a la clase. Había uno morado, tan oscuro como la tinta, donde metió la tristeza de extrañar a su abuelo. Cada vez que una emoción entraba en un frasco, Tomás sentía alivio inmediato. Podía sonreír. Podía actuar como si nada. Podía seguir siendo el niño tranquilo del que todos hablaban. Pero las emociones guardadas no desaparecían. Solo esperaban. Con el paso de las semanas, su cuarto comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Una noche, el frasco rojo del enojo vibró levemente sobre la repisa. Otra mañana, el frasco azul de la tristeza amaneció empañado por dentro. El frasco gris del miedo soltó una especie de susurro helado cuando Tomás pasó junto a él. El niño intentó ignorarlo. Se decía a sí mismo que mientras permanecieran cerrados, todo estaría bien. Después de todo, él seguía tranquilo. Seguía sin llorar frente a los demás. Seguía sin meterse en problemas. Seguía siendo fuerte. Pero no era verdad. Aunque ya no llevaba las emociones dentro, su corazón comenzaba a sentirse extraño, como si le faltara algo. Reía menos. Disfrutaba menos las cosas que antes le gustaban. A veces su mamá le contaba algo bonito y él sonreía por educación, pero por dentro se sentía lejano, como si estuviera mirando el mundo a través de una ventana empañada. En la escuela, cuando sus compañeros corrían y gritaban de alegría, Tomás se quedaba quieto. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía sí, sin pensarlo. Ni siquiera sabía explicar por qué tenía esa sensación de vacío en el pecho, como si parte de él se hubiese quedado encerrada junto con los colores que llenaban los frascos. Una tarde de lluvia, mientras hacía la tarea, escuchó un sonido seco detrás de él. Tac. Luego otro. Tac. Y luego un pequeño crujido. Tomás volteó de inmediato. Uno de los frascos, el morado oscuro, tenía una línea delgada cruzándolo de arriba a abajo. Era apenas una grieta, finísima como el hilo de una araña, pero estaba ahí. El niño dejó caer el lápiz. Se levantó lentamente y se acercó. El frasco del abuelo, el de la tristeza profunda, vibraba con una luz tenue. Tomás lo tomó con manos temblorosas. La grieta parecía latir. No, 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 susurró, como si el frasco pudiera escucharlo. Lo acomodó mejor en la repisa, lejos de los otros, e intentó seguir con su tarea. Pero ya no pudo concentrarse. Esa noche escuchó pequeños golpecitos durante horas. Al día siguiente, no era solo el frasco morado. También el gris del miedo tenía una marca. Y el rojo del enojo mostraba un diminuto astillado junto a la base. A partir de entonces, las grietas comenzaron a multiplicarse. Tomás trató de controlar todo aún más. Procuró no sentir demasiado. Si algo le dolía, respiraba hondo y se distraía. Si algo le molestaba, bajaba la cabeza. Si quería llorar,
se tragaba las lágrimas. Pero cuanto más evitaba sentir, más parecían moverse los frascos en la repisa. Por las noches, el cuarto se llenaba de murmullos, de luces parpadeantes y pequeños crujidos. Una madrugada despertó porque una sombra azulada recorría la pared. Era la tristeza, que escapaba en hilitos por una grieta diminuta y pintaba el cuarto con reflejos de lluvia. Otra vez, antes del amanecer, el frasco del enojo soltó una chispa que quemó una esquina de un cuaderno. No fue un incendio, solo una marca negra, pero bastó para que Tomás sintiera miedo de verdad. Lo peor ocurrió un viernes en la escuela. La maestra pidió a cada alumno que hablara sobre algo que le hiciera sentir orgullo. Cuando llegó el turno de Tomás, el salón entero lo miró en silencio. Él se levantó con su hoja en la mano y quiso leer, pero las palabras empezaron a temblarle frente a los ojos. Sintió vergüenza. Sintió miedo. Sintió esa antigua tristeza por no creer suficiente en sí mismo. Todo junto. Todo golpeando desde alguna parte escondida. Y, de pronto, sin razón aparente, comenzó a llorar delante de todos. No era un llanto suave. Era un llanto acumulado, hondo, antiguo, que lo dobló por la mitad. Los niños se quedaron callados. La maestra se acercó a él con dulzura. Tomás quiso detenerse, quiso decir que estaba bien, quiso tragarse el llanto como siempre, pero no pudo. Cuando volvió a casa ese día, corrió a su habitación. Y allí lo vio. Uno de los frascos había estallado. Era el rosado pálido, el de la vergüenza. Los pedacitos de vidrio brillaban en el piso como escamas de luna, y de ellos salía una neblina tenue que daba vueltas por el cuarto, metiéndose debajo de la cama, detrás del armario, en las cortinas, en su ropa, en sus manos. En cuanto Tomás entró, sintió el golpe de aquella emoción escapada, el calor en la cara, las ganas de esconderse, el deseo de desaparecer. Se tapó el rostro con las manos. No. Gritó por primera vez en mucho tiempo. Entonces otro frasco crujió. El gris. Y después el rojo. Tomás dio un paso atrás. Los frascos comenzaron a vibrar todos a la vez. La repisa temblaba. Luces azules, rojas, verdes, violetas y plateadas empezaron a mezclarse en el aire. El niño sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Corrió a sostener el primero que pudo, pero era inútil. Las grietas avanzaban demasiado rápido. Un ruido como de campanitas rotas llenó el cuarto. Y, uno tras otro, los frascos comenzaron a quebrarse. La tristeza salió como una niebla fría que olía a lluvia. El enojo escapó en chispas rojas que zumbaban como luciérnagas furiosas. El miedo se deslizó como humo gris debajo de la puerta. La envidia era verde y se enroscaba como una cinta. La vergüenza revoloteaba rosada y ardiente. La soledad, la confusión, el dolor, el resentimiento, todas las emociones que Tomás había guardado durante tanto tiempo llenaron la habitación como una tormenta de colores. El niño cayó de rodillas y se cubrió la cabeza. No sabía qué hacer. Todo lo que había querido evitar estaba allí, alrededor suyo, enorme, vivo, imposible de esconder. Sintió ganas de llamar a su mamá, pero algo lo detenía. Quizá el mismo miedo de siempre. Quizá la costumbre de callar. En ese momento, una luz suave apareció junto a la ventana. Tomás levantó la mirada. Sobre el alféizar había una mujercita diminuta hecha de polvo dorado y brisa, con cabello blanco como hilo de luna y alas transparentes que sonaban como hojas al moverse. No era exactamente un hada como las de los cuentos, ni tampoco un sueño. Parecía más bien una especie de guardiana antigua de los secretos del corazón. Te tardaste mucho en pedir ayuda, dijo con una voz pequeña, pero clara. Tomás parpadeó, sorprendido. ¿Quién eres? Alguien que conoce a los niños que creen que sentir es un problema, respondió ella, inclinando la cabeza. Y tú, Tomás, has guardado demasiado. Yo solo, no quería molestar a nadie, dijo él con voz entrecortada. No quería llorar. No quería enojarme. No quería ser débil. La mujercita bajó volando hasta quedar frente a él. Sentir no te hace débil. Guardarlo hasta romperte sí puede lastimarte.
Tomás bajó la mirada. La tristeza azul le rozó los zapatos como una ola fría. El enojo rojo chisporroteó cerca de la cama. El miedo gris se enroscó alrededor de una silla. ¿Qué hago ahora?, preguntó casi en un susurro. Ya no puedo volver a meterlas en los frascos. No debes volver a meterlas ahí, respondió ella. Las emociones no nacieron para vivir encerradas. Nacieron para ser escuchadas. Tomás se quedó quieto. Pero me asustan. Porque las dejaste crecer solas, en la oscuridad. Cuando una emoción se nombra, se vuelve más clara. Cuando se comparte, pesa menos. Cuando se comprende, puede enseñarte algo. La mujercita extendió su mano diminuta hacia la nube azul de la tristeza. Prueba. Tomás tragó saliva. Luego miró la tristeza, que giraba despacio frente a él. Sintió otra vez el recuerdo de su dibujo arrugado, de las burlas, del abuelo que ya no estaba, del llanto retenido durante tantos días. Le tembló la voz. Estoy triste, porque a veces siento que lo que hago no vale. Y también extraño mucho a mi abuelo. En cuanto lo dijo, la nube azul dejó de sacudirse. Se volvió más clara, más suave, y flotó hasta posarse en sus manos como una bufanda tibia de niebla. Ya no parecía monstruosa. Era triste, sí, pero también serena. Tomás respiró mejor. ¿Ves?, dijo la mujercita. Ahora sabe que le escuchaste. Tomás la miró con asombro. Otra, pidió ella, señalando una chispa roja. El niño observó el enojo, que vibraba como un carbón encendido. Estoy enojado, cuando rompen algo mío o cuando se ríen de mí y hago como si no importara. La chispa roja dio una vuelta rápida en el aire y luego se convirtió en una lucecita cálida, como la de una fogata pequeña en una noche fría. Ya no ardía para destruir, sino para alumbrar. Tomás empezó a comprender. Miró el humo gris del miedo. Tengo miedo de que se enojen conmigo si digo lo que siento. De parecer exagerado. De llorar frente a los demás. El humo gris perdió su forma oscura y se volvió una nubecita ligera, casi plateada, que se acomodó junto a la ventana como un gato cansado. Una por una, Tomás fue nombrando sus emociones. A veces le costaba. A veces lloraba mientras hablaba. A veces tenía que detenerse para respirar. Pero siguió. Dijo que sentía vergüenza cuando cometía errores. Que se sentía solo cuando pensaba que nadie lo entendía. Que tenía celos cuando a otros le salía mejor algo que a él. Que le dolía callarse para no incomodar. Y con cada verdad dicha, la emoción cambiaba. Ninguna desaparecía del todo, porque sentir era parte de él. Pero dejaban de ser tormenta. Se volvían comprensibles. Más pequeñas. Más suaves. Más honestas. Cuando el cuarto quedó en calma, ya no había frascos rotos brillando por todas partes ni humo enloquecido. Solo quedaban pequeñas luces de distintos colores suspendidas en el aire, como estrellas bajitas respirando despacio. La mujercita sonrió. Recuerda esto, Tomás, no todas las emociones son cómodas, pero todas traen un mensaje. La tristeza pide consuelo. El enojo señala algo injusto. El miedo quiere protegerte. La vergüenza necesita ternura. Ninguna vino para quedarse encerrada. ¿Y si vuelven?, preguntó él. Volverán, respondió ella con tranquilidad. Porque eres humano. Pero ya sabes qué hacer, escucharlas, nombrarlas y compartirlas con alguien de confianza. ¿Mi mamá? Tu mamá puede ser un gran comienzo. La luz de la mujercita empezó a desvanecerse. Espera, dijo Tomás. ¿Te volveré a ver? Ella sonrió con dulzura. Cada vez que elijas hablar en lugar de guardar, no estarás solo. Y desapareció. Tomás se quedó un momento en silencio, mirando el cuarto. Luego abrió la puerta y salió al pasillo. Su mamá estaba en la cocina doblando unos trapos. Cuando lo vio, sonrió como siempre. ¿Todo bien, hijo? Tomás sintió el impulso antiguo de decir sí. Lo sintió clarito, automático, conocido.
Pero esta vez respiró hondo. Se acercó despacio. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No del todo, mamá. Ella dejó lo que estaba haciendo al instante. ¿Qué pasó? Y entonces Tomás habló. Le contó lo del dibujo. Le contó que a veces se sentía triste y no sabía cómo decirlo. Le contó que guardaba muchas cosas para no preocupar a nadie. Le contó que en la escuela había llorado y le había dado vergüenza. No le habló de los frascos mágicos ni de la mujercita de luz, porque sabía que esa parte quizá pertenecía a otro lenguaje, uno más secreto, más del corazón que de las palabras. Pero sí dijo lo importante. Lo verdadero. Su mamá lo escuchó sin interrumpir. Luego lo abrazó fuerte, con ese abrazo que no intenta arreglarlo todo de inmediato, sino que primero acompaña. Tomás apoyó la cabeza en su hombro y lloró como hacía tiempo no lloraba. Pero ya no era un llanto desesperado. Era un llanto de descanso. Gracias por contármelo, susurró su mamá. No tienes que guardarte todo, mi amor. Puedes sentir. Puedes decirlo. Estoy aquí. Esa noche, después de cenar, hablaron un rato más. Su mamá le explicó que los adultos también a veces se equivocan guardándose cosas. Que llorar no es malo. Que pedir ayuda es valiente. Que las emociones no se portan bien o mal, simplemente necesitan ser entendidas. Y juntos pensaron en maneras de ayudar a Tomás cuando algo le pesara demasiado. Podía decirlo con palabras. Podía dibujarlo. Podía escribirlo en un cuaderno. Podía pedir un abrazo. Podía tomar aire y hablar cuando se sintiera listo. Ya no necesitaba frascos. Aún así, al volver a su habitación, encontró algo sobre el escritorio. Era un solo frasco. Pequeño. Transparente. Limpio. Vacío. Tomás se quedó mirándolo un largo momento. No sintió miedo. Esta vez entendió que el frasco no estaba ahí para encerrar nada. Junto a él había una notita escrita con letras doradas y diminutas que parecían hechas de luz, para guardar palabras valientes. Tomás sonrió. Desde entonces, cuando algo le dolía o le enojaba, trataba de decirlo antes de que creciera demasiado. No siempre le salía perfecto. Hubo días en que volvió a callarse un poco. Hubo momentos en que prefirió encerrarse en su cuarto antes que hablar. Pero ahora sabía reconocer lo que sentía. Sabía ponerle nombre. Y poco a poco, eso hizo una gran diferencia. Cuando se sentía triste, buscaba a su mamá o a su maestra y decía, hoy tengo el corazón pesado. Cuando algo lo enojaba, aprendió a decir, eso no me gustó. Cuando sentía miedo, decía, ¿puedo quedarme un ratito contigo? Cuando se equivocaba y le daba vergüenza, respiraba hondo y recordaba que cometer errores no lo hacía menos valioso. La repisa detrás de su cama quedó vacía de frascos rotos, pero su corazón empezó a llenarse de algo nuevo, confianza. En la escuela también comenzaron a notarlo distinto. No porque se volviera el más ruidoso o el más valiente de golpe, sino porque se volvió más verdadero. Un día, un compañero volvió a burlarse de un trabajo suyo, y Tomás, con el pulso acelerado, dijo, no me gusta que te rías así. Sí me esforcé, y quiero que lo respetes. No lo gritó. No peleó. Pero lo dijo. Y al decirlo, sintió dentro una pequeña luz cálida, como la del antiguo enojo transformado. Otra tarde, vio a una niña nueva sentada sola en el patio, apretando los labios para no llorar. Antes, quizá habría pasado de largo, porque no habría sabido qué hacer con una tristeza ajena cuando ni siquiera entendía la propia. Pero esta vez se sentó a su lado y le preguntó con suavidad. ¿Quieres contarme qué pasó? La niña asintió y comenzó a hablar. Mientras la escuchaba, Tomás pensó que tal vez eso era lo que había aprendido de verdad, que cuando uno se permite sentir, también puede entender mejor lo que sienten los demás. Pasaron los meses, y el frasco de las palabras valientes empezó a llenarse, no de humo ni de luces atrapadas, sino de pequeños papelitos doblados. Cada vez que Tomás lograba decir algo importante, lo escribía en uno de esos papelitos y lo guardaba allí. Hoy dije que estaba triste. Hoy pedí ayuda. Hoy dije que algo me molestó.
Hoy lloré sin esconderme. Hoy escuché a un amigo. Hoy fui sincero. El frasco se fue llenando de palabras, y cada palabra se volvió una especie de semilla. Una tarde, cuando el sol entraba dorado por la ventana, Tomás abrió el frasco y leyó varios de los papelitos. Sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado. No se había convertido en un niño que nunca se entristecía, ni en uno que nunca se enojaba o nunca tenía miedo. Seguía sintiendo todo eso. Pero ya no le temía tanto a sus emociones. Ya no las veía como enemigas. Ahora sabía que sentir era una forma de entenderse, de cuidarse y también de acercarse más a las personas que lo querían. Esa noche salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Cerró los ojos y recordó por un momento la mujercita de luz, la tristeza azul, el enojo rojo, las nubes y los susurros del cuarto. Pensó en todo lo que había guardado durante tanto tiempo y en lo libre que se sentía ahora, no porque hubiera dejado de sentir, sino porque ya no tenía que esconderlo todo. Entonces el viento se movió entre los árboles y, por un segundo, le pareció escuchar una voz diminuta y amable que decía: «Así está mejor». Tomás abrió los ojos y sonrió. Porque había descubierto algo muy importante: las emociones no son monstruos que deban encerrarse, ni cargas que uno tenga que soportar solo. Son mensajes del corazón. Y cuando las escuchamos, cuando las nombramos y las compartimos con amor, dejan de rompernos por dentro y empiezan a ayudarnos a crecer. Guardarse lo que sentimos puede hacer que el corazón se llene demasiado. Hablar con alguien de confianza, ponerle nombre a nuestras emociones y expresarlas con sinceridad nos ayuda a sentirnos mejor y a vivir con más paz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si este cuento tocó tu corazón y te dejó una enseñanza bonita, te invito a regalarle un like, eso ayuda muchísimo a que más niños y familias puedan encontrar estos mensajes llenos de amor. Y no olvides suscribirte a mi canal Patti Cuentos Mágicos. Aquí encontrarás historias llenas de valores, magia y aprendizajes que llegan directo al corazón. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros cuentos nuevos. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima historia.